soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. La pregunta que va a orientar el episodio de hoy es: ¿cuál es el sentido del síntoma? Podemos entender el sentido tanto como aquello que el síntoma quiere decir, significa, pero también podemos entender el sentido como orientación o dirección. Y en este último, en cuanto a su dirección, una orientación posible es la que iría de la consideración del síntoma en el registro de lo simbólico hacia la consideración del síntoma en su vertiente real. Entonces, lo primero que podemos decir es que si el síntoma se trata de una pregunta, encierra un mensaje, ¿no? El abordaje lacaniano permite profundizar en esto a partir de la estructura significante del síntoma y avanzar hacia la cuestión del goce puesto allí en juego. En primer lugar, el síntoma entonces tiene un sentido. Esto quiere decir que se trata de un significado reprimido. Y luego, el síntoma se va a constituir en la enseñanza de Lacan como una metáfora. Y acá podemos referirnos específicamente, cuando hablamos de metáfora, a esta operación inherente a la sustitución significante. Pero cuando ponemos el acento en lo real, abrimos otra vertiente, ¿no? Que tiene que ver con la vertiente del goce. Y es aquí donde los desarrollos en torno a la letra, ¿no?, van a ser fundamentales. Es decir, en ese deslizamiento de los desarrollos del síntoma en relación a la función significante, a partir de que la letra cobra en la enseñanza de Lacan un estatuto fundamental. Es importante situar que ir deslizando el trabajo del análisis de un lugar a otro, ¿no?, requiere ciertas consideraciones. Porque no es lo mismo considerar la estructura del significante, ¿no?, que el estatuto de la letra en relación al síntoma, ¿no? Es decir, que no es lo mismo la estructura significante del síntoma que la letra síntoma. Lacan introduce toda una formulación sobre la lógica del significante, como lo sabemos, entre los años 1953, 1964, ¿no?, a la altura de Función y Campo de la Palabra y el Lenguaje, y en La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud. Son los dos escritos, ¿no? Este último entre 1953 y 1957 es el periodo que estoy tomando como referencia, teniendo en cuenta que la primera parte implicaría la definición del inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿no?, y en parte esta sería la tesis freudiana, ¿no?, que Lacan continúa de la de Freud, las formaciones del inconsciente, síntoma, sueño, lapsus, chiste, ¿no?, fenómenos del lenguaje e interpretables, digamos, sobre eso que dice un analizante, ¿no? Se trata de la articulación que se va produciendo entre el sentido del síntoma y el valor fundamentalmente simbólico de este. La primera cuestión que tenemos que situar es que no es lo mismo entonces hablar de un significado reprimido que de un significante reprimido, ¿no? Es esto lo que encontramos en el escrito específicamente en la instancia de la letra. Tal vez esto nos permite pensar que no es lo mismo considerar el síntoma en su relación con el sentido que como metáfora. E incluso tampoco es lo mismo considerar el factor de la letra como índice de lo real, ¿sí? Serían tres cuestiones: el síntoma en relación con el sentido, el síntoma entendido como metáfora
Y, por último, el factor de la letra como índice de lo real, ¿no? Lacan llega a decir que el síntoma es símbolo escrito sobre la arena de la carne, dice él, y acá ya aparece algo del orden de una cifra, ¿no? Que es distinto de la conceptualización específica como metáfora. Entonces podemos diferenciar una cuestión crucial, ¿no? La cifra por un lado, y por otro lado va a estar la envoltura formal de esa cifra. Entonces, la pregunta sería, ¿lo reprimido es el significado o es un significante? Y esto es lo que abre precisamente la dimensión de la sustitución, de la función de la sustitución significante. Y es de esto de lo que va a surgir específicamente el desarrollo sobre el sentido del síntoma. Si tomamos el emblemático caso Dora, ¿no es lo mismo ubicar el síntoma de la tos que el de la fonía, ¿no? Respecto de esto hay una diferencia en torno a la pregunta que se abre sobre la señora K, ¿no? Dicho de otro modo, no es lo mismo que nos centremos en la relación, ¿no?, del padre de Dora con la señora K que en la relación que la señora K, ¿no?, mantiene con Dora o que Dora mantiene con la señora K y lo que la señora K representa para Dora. Sobre todo porque lo que está en juego en Dora es el modo en el que ella sostiene, por un lado, ¿no?, la impotencia de su padre. Esta es la lectura más ligada a la conceptualización freudiana, ¿no?, que Dora encarnaría una verdad, y entonces esto marca la diferencia en cuanto a que el síntoma desenmascare algo, ¿no?, lo evidencie, o bien, efectivamente, que lo que se ponga en juego allí esté más aún ligado con la pregunta, ¿no?, sobre lo femenino. ¿Sí? Son dos vertientes distintas y que resumen en algún punto la diferencia situada entre Freud y Lacan respecto de la lectura del síntoma de Dora. A esta altura sabemos que Dora es un caso emblemático por más de una cuestión, y digo esto porque pone en evidencia también algunos puntos que a Freud mismo le han hecho de impedimento para avanzar en otras direcciones, como por ejemplo eso que decía que Dora se viera involucrada en ciertas escenas, podríamos decir muy desacertadas para su edad en aquel momento, por ejemplo, ¿no?, y que estas no fueron consideraciones freudianas. Entonces, si el síntoma es ubicado como viniendo de lo real, entonces eso real, ¿no?, va a rebasar sobre lo simbólico. Por eso nos puede servir la referencia al seminario sobre la carta robada, por ejemplo, ¿no?, donde Lacan va a formalizar la diferencia entre el significante y la letra a partir del cuento de Allan Poe, ¿no?, La carta robada, mostrando que la carta es específicamente lo que va produciendo efectos en cada uno de los personajes, no solo debido al mensaje que transporta, es decir, a nivel significante, sino también la carta como objeto, la letra como objeto, ¿no? Esto es, en su materialidad, ¿no? El nivel de la letra pone en juego la cuestión del objeto en tanto materialidad. Esta idea del parletre, digamos, en el centro de la experiencia analítica, y la problemática de cómo tocar esa dimensión del síntoma sin alimentarlo, sin robustecerlo de sentido, y esto es lo que precisamente va a destacar ese valor resonante de la palabra en el cuerpo, ¿no? A partir de allí algunas derivas muy interesantes que posiblemente retomaremos en próximos episodios, con ese método poético que Lacan va a situar, que toma de Punch, ¿no?, el concepto de razón, ¿no?, de razón, tanto de resonancia como de razón, eso que resuena pero que también le da la razón al síntoma. Y en este sentido les decía que la carta, entendida como letra, excede su función significante. Más allá de la operación propiamente significante del mensaje, ¿no?, que un escrito, que una carta puede contener,
lo que ubica es que hay un resto, que hay un desecho, que ese desecho se produce precisamente por el mismo circuito significante que puede denominarse de diferentes maneras, ¿no? El malentendido, el juego significante, eso que excede es lo inherente al goce, ¿no? Que se trata de aquello que queda, ¿no? Ese reducto que queda del significante cuando ya no hay más significación posible. Lo anterior se puede entender si tomamos el síntoma como mensaje, ¿no? Como mensaje / metáfora, que está en algún punto asimilado y sometido a cierto trabajo de articulación, como bien sabemos, mínima, al menos 2 significantes, y que lo podemos constatar luego en relación a la letra como ese uno, ¿no? Aislado, que no hace cadena, que no obedece a la articulación, que no es objeto de significación, y que entonces la función del síntoma en ese punto, en términos matemáticos podríamos decir función, es la de situar que no se trata solamente de un mensaje dirigido al otro, sino que tiene que ver con el goce que allí se pone en juego. Entonces, en cierto punto, lo simbólico, la envoltura significante, pone en juego un cierto límite. ¿Y por qué un límite? Precisamente porque hay algo de ese material que no va a responder a la lógica significante. Y entonces, el síntoma que en un primer momento suponía una pregunta y un mensaje dirigidos al otro, ahora se dirige al lugar donde ese otro, ese gran otro, aparece barrado, pero en el sentido de quedar agujereado, de estar afectado por esa imposibilidad de contar con un significante, ¿no? Por eso hablamos de un otro agujereado, que concretamente va a tomar más fundamentación en los desarrollos a partir de los años 70 en la enseñanza de Lacan, con este valor, con este estatuto que va a ir cobrando la letra y que hay que entenderla como ese punto de circunscripción, de goce, y que resta a la palabra, ¿no? Es lo que de la palabra se resta, es lo que el desgaste de la palabra erosiona, ¿no? Es siempre el resto que cae del juego y la articulación significante, ¿no? Entonces, allí la letra entendida como lo que resta, como lo que queda incluso como desecho, es ese punto donde la palabra se agota, cuando se quitan todos sus velos, cuando su uso comunicativo o la mera reducción a un sentido no posee movimiento de significación. Ese es el punto, podríamos decir, es el lugar del goce, ¿no? De un goce como enigma, como agujero, en aquello que no puede responder al sentido. En este punto, la letra es ese señalamiento inherente al objeto, podríamos decir, inherente al goce, que escapa a toda posibilidad de apalabrarse. El síntoma tiene sentidos que pueden ser interpretados en relación del mismo modo, digo, que el chiste, que el lapsus, que el sueño, pero se diferencia de ellos, ¿no? Porque presenta un núcleo, podríamos decir, de fijación, así lo llamó Freud, y que con Lacan podríamos decir que responde a ese punto ficcionado, pero en esa ficción con X, ¿no? Como punto de satisfacción paradojal, que no puede confundirse con el sentido. En este punto, la conceptualización lacaniana del síntoma, en relación a la letra, como letra de goce, no refiere al significante en su dimensión de palabra,
sino que va a hacer referencia a la dimensión de lo escrito, ¿no? Y se destaca de este modo que en un análisis no solo se trata de la escucha, sino de una operación de lectura que aísla, ¿no?, más allá de los sentidos, la singularidad irreductible del síntoma. Tal vez un modo de alcanzar esta diferencia sea ubicar que una cosa es el síntoma como significante y otra, diferente, es el significante del síntoma.